A mi familia y a mí nos gusta ver programas realities, que son competencias que se dan en vivo. Uno de ellos es Blown Away. Es un programa en donde artesanos del vidrio presentan sus obras dependiendo de lo que los jueces le digan que tienen que hacer. Es un programa sumamente intenso, tanto que cuando estamos viendo mi familia y yo, y como son obras de vidrio, cuando se cae, todos nosotros cuatro reaccionamos, como que ¡ah! Reaccionamos a esa pérdida, ya que vemos que es mucho esfuerzo. Sin embargo, en el proceso de ellos crear esta obra, ellos tienen algo en la cabeza partiendo de lo que el juez le dice que tienen que hacer. Y ellos empiezan a dibujar, empiezan a hacer, y uno que está viendo el programa como que no entiende bien qué es lo que está haciendo, sino hasta que esta persona termina. Y eso es interesante porque las obras de las manos, por lo general, se entienden después, no durante el proceso. Y esta vez, en esta entrega, vamos a ver cómo la mano de Dios dirige todas las cosas de su pueblo. Y cómo estos movimientos que pueden parecer en un momento que no lo entendemos, van a terminar en una adoración genuina y verdadera de parte de Esdras a Dios. Al darse cuenta de que la mano de Dios ha obrado durante todo este tiempo. Esto lo veremos en tres movimientos. Primero veremos la mano de Dios obrando en un hombre diligente, en los versos 1 al 10 y 25 y 26. Luego veremos la mano de Dios obrando en su pueblo, en los versos 11 al 24. Y luego veremos la mano de Dios obrando una verdadera adoración en los versos 27 al 28. Y la idea que quiero que quede en sus corazones y en sus mentes es que la adoración a Dios nace de reconocimiento de la obra que Él ha hecho por nosotros y que esto se refleja en la obra de Cristo en la cruz. Permito repetir, la adoración a Dios nace del reconocimiento de la obra que Él ha hecho por nosotros, que se refleja en la obra de Cristo Jesús en la cruz. Yo le invito a que oremos y nos pongamos delante del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis faltas, edifica a tu iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver primero la mano de Dios obrando en un hombre diligente. Y quiero que primero veamos la genealogía de Esdras, en los versos 1 al 5. Y aunque sé que aquí hay nombres, necesito que pongamos atención porque esta lista es distinta a las demás listas. Dice el verso 1 al 5 del capítulo 7. Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meriaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Dentro del contexto histórico de Esdras, el capítulo 7 se ubica más o menos en el 458 a.C. Esto indica que han pasado algunos 60 años desde la dedicación del templo, es decir, desde el verso 22 del capítulo 6 al versículo 1 del capítulo 7 han pasado más o menos 60 años. Y esto lo que nos muestra es que la intención del autor
no es dar detalles de la historia, sino resaltar o traer a flote aquello que es más importante o relevante. Y este mensaje relevante que quiere el autor dejarnos es: el Dios del cielo está en control de todo. El Dios del cielo está en control de todo. Y es lo primero que vemos en esta genealogía, que Dios está en control de todo. Esdras, en esta genealogía, lo que está haciendo es confirmando o validando su rol dentro del pueblo. Las genealogías en Israel son sumamente importantes, ya que ellas demuestran no solamente el origen de la persona, sino la función que esta persona tenía en el pueblo. De hecho, vimos en el capítulo 2 que un grupo trató de hacer la conexión genealógica con el sacerdocio, pero no lo pudo lograr. Y no pudieron demostrarlo y fueron excluidos. Capítulo 2, versos 61 al 62. Capítulo 2, versos 61 al 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a las hijas de Barzilai Galadita, y fue llamado por ese nombre de ellas. Estos buscaron su registro en genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Por lo tanto, era importante que Esdras pudiera demostrar que pertenecía al sacerdocio, que fue instruido por Dios. En este caso específico, él quería demostrar, primero, que era levita, y segundo, que era de la línea de los levitas, de la línea del sumo sacerdote. Es importante resaltar que en la estructura de los levitas hay, digamos que, dos grandes grupos. Aquellos que pudiéramos llamarles sacerdotes regulares o básicos, y la rama de los sumos sacerdotes. Este último, el sumo sacerdote, no tiene una superioridad sobre los demás, aunque sí tenía ciertos roles distintos a de los sacerdotes regulares, pero recibían exactamente el mismo entrenamiento. La diferencia mayor estaba en que el sumo sacerdote hacía el sacrificio por el pueblo que representaba a Dios, mientras que el sacerdote regular lo que hacía era que, digamos, que hacía las operaciones diarias del tabernáculo inicialmente y luego del templo. Este oficio solamente funcionaba cuando había templo o tabernáculo, lo que significa que cuando en el 586, que es que destruyen el templo primero, el oficio cesó de existir por 70 años. Luego, en el 518, por la reconstrucción del templo que vemos en Esdras, entonces se reactiva una vez más el sacerdocio. Pero termina en el 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén es destruido. Y hasta ahora no existe el oficio sacerdotal en Israel. ¿Por qué? Porque no hay templo. Esta genealogía entonces es importante porque demuestra que no solamente Esdras formaba parte de los levitas, sino que era también de los descendientes del sumo sacerdote. Esto no quiere decir que él era el sumo sacerdote. De hecho, en el libro de Nehemías, capítulo 3, se identifica a Eliasib como el sumo sacerdote. Sin embargo, de esta genealogía podemos extraer que Esdras tenía un derecho legítimo a ejercer o llevar a cabo el sacerdocio. Y aunque cuando pensamos en el Antiguo Testamento puede ser que estemos pensando que el sacerdote solamente hace sacrificios, pero realmente no. El sacerdote hacía muchas cosas. Entre ellas está enseñar la ley, guardar la ley, hacer sacrificios y un sinnúmero de cosas. Ellos hasta juzgaban si una persona tenía o no lepra. Podía determinar si una casa era válida o no. Podía hasta funcionaba en un punto como el
los jueces supremos ante una disyuntiva que no tenía solución. Todo esto da pie entonces al carácter y a la persona de Esdras. Y estos son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver primero la devoción de Esdras. Vaya conmigo, por favor, a Esdras capítulo 7, verso 6. Eso es sumamente importante. Esdras capítulo 7, verso 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios había dado a Israel, que Jehová Dios de Israel había dado. Dos elementos resaltan de esto. Primero, la profesión de Esdras. Esdras era escriba. Y número dos, el carácter de Esdras. Esdras era diligente. Los escribas han tenido en el tiempo 3 etapas. La primera etapa, de acuerdo a la Biblia de Estudio Faith, explica que la primera etapa era básicamente de un registrador de eventos. El escriba llevaba los registros históricos, usualmente de los reyes, era como el lleva actas o el registrador de las cosas que pasaban. Luego, en el segundo templo, entonces los escribas adquirieron un nivel mayor. ¿Por qué? Porque empezaron a estudiar la ley y fueron los principales responsables de no solamente escribir, sino de copiar y redactar y enseñar la palabra del Señor. Ya la tercera etapa, que es la que vemos en el Nuevo Testamento, ya los escribas tenían un significado mucho mayor. Estos ya eran miembros de una cosa que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era como el consejo de ancianos, de los 70 ancianos en Israel. Y ya los escribas se desempeñaban no solamente como copistas de la ley, sino que también la interpretaban. Es decir, que vamos viendo este crecimiento de los escribas, de solamente ser unas personas que registran información, a unas personas que ya en el tiempo de Jesús eran quienes interpretaban la ley. En el caso particular de Esdras, aunque es en su periodo en donde se empieza a formalizar el mundo de los escribas como intelectuales, en ese punto histórico, los escribas eran básicamente registradores. De hecho, algunos intelectuales eruditos sugieren que Esdras era como un tipo de diplomático entre el imperio de Babilonia, o persa en este caso, y los judíos. Es decir, alguien que servía como de mediador y que estaba, de hecho, era parte al parecer del consejo que asistía a el rey Artajerjes. Sin embargo, podemos ver cómo esto es razonable sobre la base de los versos 25 al 26 del capítulo 7. Vaya conmigo, por favor, para que veamos el liderazgo que tenía Esdras. Capítulo 7, versos 25 y 26. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen en todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y las que no lo conocen las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Noten la confianza que tenía Esdras, que tenía Esdras con Artajerjes, de encargar a Esdras a que él implementara un sistema de gobierno en Jerusalén. Y uno, evidentemente, que vaya acorde a la ley de Dios, pero evidentemente que no vaya en contra del rey. Entonces, se puede inferir que Esdras era un hombre de estado de cierto nivel, digamos medio, para el rey Artajerjes. Pero también vemos algo que me llamó mucho la atención, es la diligencia que tenía Esdras. Esta palabra para nosotros es clave, porque es quien describe esta palabra diligente, describe el carácter de Esdras. Es decir, Esdras no era un lector ocasional. No era que él se levantaba un lunes y quizás leía la Biblia.
No era que se levantaba un miércoles y quizás veía el devocional del día y cerraba la Biblia y ya. No, es una persona dedicada, enfocada, que dominaba la ley de Moisés. ¿Cómo se ve esto en la práctica de Esdras? Verso número 10 del capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces, de este Esdras no solamente vemos una persona preparadísima en términos de estado, sino una persona que se preparó con la palabra de Dios. 3 cosas resaltan de Esdras. Primero, que él inquiría, él cumplía y él enseñaba. Noten que todas esas características de inquirir, cumplir y enseñar vienen de la mano de lo primero que él hace, que era preparar su corazón. El comentarista Mervyn Brenneman dice lo siguiente: Esdras había dedicado todo de sí mismo y toda su vida a este maravilloso ministerio. En el estudio, la observancia de la ley y la enseñanza encontramos el secreto del impacto de Esdras. Es decir, Esdras amaba la palabra de Dios y al pueblo de Dios. En otras palabras, es el amor a Dios que mueve a Esdras a meterse en la palabra de Dios. No es el mero conocimiento intelectual. No es tener un grado académico, aunque eso no es malo. Pero es el amor que él sentía por Dios, por estar delante de la palabra de Dios, de él reconocer que esto salió de la boca de Dios, que hace que él tome la decisión. No. Yo tengo que prepararme, tengo que ponerme a conocer qué dice mi Dios. La pregunta que te hago: ¿amas a Dios? ¿Amas su palabra? ¿Amas sumergirte en las páginas del libro y conocer la ley de Dios? ¿O solamente dices amo a Dios y no pasas tiempo en su palabra? ¿Amas a Dios? Libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7 al 8. Pablo, hablando a esta iglesia, dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, nada era más importante que conocer a Cristo. Y aunque es cierto que él tuvo experiencias extraordinarias, camino a Damasco, Cristo se le aparece, Hechos capítulo 9. Y en 2 Corintios 15, 12, el 1 al 5, él tuvo una experiencia extracorporal donde fue al cielo. Pero miren que él no resalta eso. Él resalta que para él lo más importante es conocer a Cristo. No que tuvo una experiencia extrasensorial, no que habló en lenguas, no que profetizó. No. Para eso, para él, no voy a decir que era basura, pero todo lo que no era la palabra y conocimiento de Dios era basura para él. Vamos otra vez. Para él, todo lo que no saliera de la palabra de Dios, él lo consideraba como inferior. Una vez más te pregunto: ¿amas su palabra? ¿Has preparado tu corazón para inquirir, para buscar, para indagar, para estudiar en ella? Hermanos y hermanas, vivimos en una época de distracciones. Vivimos en un tiempo donde no hay tiempo. Ahora se supone que deberíamos estar mucho más cómodos. Tenemos tecnología, tenemos celulares, tenemos GPS. Y ahora más estrés que nunca.
Tenemos smartphones, smartwatch, tenemos todo smart. Tenemos hasta AI, inteligencia artificial, pero ahora hay más estrés que nunca. En el tiempo de mi abuela, un ataque al corazón a un joven era algo absurdo. Ahora sobran los ataques al corazón a los jóvenes. Ahora tenemos estrés. Ahora tenemos de todo. Y no tenemos tiempo para la palabra del Señor. Justificamos no ir a la palabra de Dios, pero pasamos tiempo en redes sociales. Justificamos, no tengo tiempo y nunca falto al trabajo. Justifico, no tengo tiempo y seguro veo la serie en Netflix. Es que tengo que relajarme. Es que no tengo tiempo. Mis queridos hermanos y hermanas, qué grave error hemos todos cometido. Hemos dejado de escuchar la voz de Dios para escuchar distracciones del mundo. Hemos cambiado la verdad absoluta, inerrante de Jehová de los ejércitos para yo ver el feed de Instagram. He cambiado la verdad de Dios por ir a trabajar porque tengo que pagar la casa. Y muchos de ustedes se levantan bien temprano para ir a trabajar. Sin embargo, leo un capítulo y me estoy durmiendo. Salmos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De acuerdo al salmista, cuando nos deleitamos en su palabra, cuando no nos deleitamos en su palabra, podemos caer en camino de pecadores, sentarnos en silla de escarnecedores y meditar en todo lo otro que no vale un peso, que no vale un centavo. La pregunta que puede surgir es: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no pasamos tiempo en su palabra? ¿Por qué no nos deleitamos en su palabra? Y evidentemente no hay respuestas simples. Pueden ser 1 y 1000 razones, y dentro de esas razones, subrazones, que son 1000 millones de razones. Pero partiendo de mi experiencia, me parece que mucho se resume a que yo no quiero hacerlo. Que no veo como importante sentarme y escuchar la palabra de Dios. Que he decidido que ver una serie de Netflix es más importante que yo escuchar la voz de Dios. Que he decidido que darle tiempo a mi celular es más importante que yo escuchar la voz de Dios. Simple y sencillo. En otras palabras, es una decisión que no hemos tomado. Sin embargo, Esdras nos da un ejemplo diferente. Él dice: no, nada es más importante. Yo quiero preparar mi corazón, yo quiero dedicar mi tiempo a conocer quién es Dios. Él tomó la decisión. El texto dice: él fue diligente porque preparó su corazón. Algunos pudieran argumentar: bueno, pero es que Esdras viene de una línea de sacerdotes. Y evidentemente el tipo tiene un pedigrí maravilloso. Eso es una falacia. Porque vemos en casos de hijos de la Biblia, de sacerdotes que fueron malos. Levítico capítulo 10, versos 1 y 2. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, el cual nunca les mandó. Y el regalito que Dios le dio, ¿sabe qué fue? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Nadab y Abiú son los dos hijos mayores de Aarón. Ellos vieron las 10 plagas
de Egipto, ellos pasaron el Mar Rojo, ellos vieron la columna de nube, la columna de fuego, eran sobrinos de Moisés. Sobrino del que cuando bajó del Sinaí, bajó como un bombillo, porque estaba prendido, una cosa maravillosa. Que tuvo que ponerle un velo porque siempre estaba como que brillando. Yo imagino que la esposa de Moisés, cuando se perdía algo, ve Moisés por la cabeza. Si no está hablando de un cualquiera. Y ellos, quemados al instante delante de Jehová. Seguro ellos no eran diligentes en la palabra del Señor. Seguro ellos no se habían preparado para conocer la voluntad del Señor. Eso sin contar el caso de Elí y sus hijos, de Samuel y sus hijos. En otras palabras, ser de una familia tal o cual no determina absolutamente nada en asunto de fe. Mis hijas tienen que venir a los pies de Cristo, igual que como vine yo. Ellas no están exentas de la condenación del Señor. Y lo saben. Que si no vienen a los pies de Cristo se van a perder. Tranquilo. Y yo voy a también diciendo tranquilo. Usted sabe eso, ¿verdad? En varias ocasiones, eso yo y mi esposa, yo creo que está en el cielo, si fuera por mí, yo, José Ortiz González, yo, me fuera hoy al cielo, yo, si fuera por mí. Pero tu esposo dijo, maravilloso, Dios se va a encargar, yo en el cielo. Sí, pero que ella te ama, yo sé que me ama, pero yo sé que ella quiere que esté en el cielo. Así que está bien, tenemos un acuerdo. De hecho, el acuerdo es que yo me muera primero y después ella. Ella ya no puede romperlo, porque si se rompe yo voy a estar muy enojado con ella. Hermanos y hermanas, el ejemplo de esto nos muestra que en nuestro corazón debe haber un deseo de estar en la palabra de Dios. Pero no porque es una obligación, no por ya un requisito, sino porque la palabra de Dios debe ser un deleite para nosotros. Yo debo gozarme de abrir la palabra del Señor. Salmo 119, 97, 104. Oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuviste tus pies. Para guardar tu palabra no aparté tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por lo tanto, he aborrecido todo camino de mentira. En el 1994, Bill Gates adquirió en una subasta el Códice de Leicester, que es un manuscrito original de Da Vinci. ¿Sabe cuánto pagó Bill Gates? $30 millones. 30. 3-0, 6-0 después. $30 millones por un papel. Bueno, eran varios papeles, pero. Sin embargo, aunque este libro costó todo ese dinero, y lo vale por lo que representa, si es Da Vinci, no es cualquier gente, ese libro no me lleva a Cristo. Y si yo creo en Él, estaré perdido. Este que vale 25 me da salvación eterna. Mis queridos hermanos y hermanas, preparemos nuestro corazón para inquirir en la ley de Jehová. Pero no solamente para inquirir, sino también para cumplir. Verso 10. Porque ésta se ha preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Leer la palabra de Dios no es, como dije anteriormente, un mero acto intelectual. Es un encuentro con la voz de Dios que siempre, escúcheme bien, siempre va a pedir de mí una acción. La Biblia nunca se va a quedar en el aire. No es un libro poético de que yo contemplo. No. La Biblia siempre va a pedir de mí algo que hacer. Todo lo que la Biblia dice exige una acción. Santiago capítulo 1, 22 al 25.
Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos y hermanas, el ejemplo de esto nos muestra que no solamente tenemos que ir a la palabra, sino que tenemos que aplicar la palabra. Que tenemos que hacer lo que ella nos dice. Cuando ella dice, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo. Cuando dice, sirve a tu hermano, sirve a tu hermano. Cuando dice, ámame con todo tu corazón, alma y fuerza, ame con todo su corazón, alma y fuerza. A veces queremos como que algo místico, como que yo recibo una sensación, como un calor, no sé por qué pone como un calorcito, un calor, un asunto. No, Él se había preparado para cumplir su palabra, sin tener que experimentar nada extraoficial de un cosquilleo. Solamente tenemos que ir a la palabra para escucharla y cumplirla. Y en ese cumplimiento, entonces hay una enseñanza. No solamente se preparó para, verso 10, porque esa se había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñarla a Israel en sus estatutos y decretos. Esta palabra de Dios no es para consumirse en soledad y que se quede allí. Esta palabra tiene que correr, tiene que llegar, tiene que ir al mundo. Si no, la Biblia no puede estancarse, hermanos y hermanas. No solamente busquen ella, no solamente la cumpla, déla a conocer. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta aflicciones y haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Hermanos y hermanas, estamos llamados a dar a conocer la palabra de Dios. No prediques tu experiencia, no prediques tu conocimiento, no prediques tus emociones, predica la palabra. Te puedes auxiliar de tus experiencias, te puedes auxiliar de tus emociones, pero es la palabra lo que va a cambiar, no mi testimonio. Es la palabra que es de dos filos, no mi experiencia. Hermanos y hermanas, prediquemos la palabra. Cuando predicamos otra cosa, sienta la palabra, se da que se van a amontonar, y como hemos visto ahora, cuántos ministerios extraños por ahí se amontonan a escuchar, tú puedes hacerlo. Se amontonan a decir, vas a ser prosperado. Se amontonan para decir, tú puedes. No, tú no puedes. Tú no eres David, tú no eres... No hay aquí no hay Débora. Aquí no hay Débora. Aquí lo que son muchos pecadores, que sobramos de pecadores. Tu problema no es tu Goliat, no. En la imagen de David y Goliat, usted es el pueblo que está miedoso. Y Cristo es nuestro David que pelea por nosotros. Pero no. ¿A qué se amontona? Tú eres David. Tú tienes 5 piedras. Y tú vas... No. Usted es el pueblo que está asustado porque está viendo el mal que es Goliat. Usted no es David. Tumbe eso, usted no es David. Usted es el pueblo. Miedoso. Escondiéndose bajo un niño de 15 años. Ese que usted. Se amontonarán para escuchar somos David. Se amontonarán para decir eres prosperado, bendecido, en victoria. Se amontonarán
Pero ¿qué es lo que vemos? Que la diligencia de Esdras hace que la mano de Dios esté sobre él. Verso 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente de la ley de Moisés que Jehová su Dios Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque él era un gran ejecutor, porque era un funcionario maravilloso. No, porque la mano de Jehová estaba sobre Esdras. Dios permitió que Esdras encontrara gracia porque él había inquirido en su palabra. Eso no quiere decir que ahora usted va a leer la palabra y lo van a llamar de la Casa Blanca. No. Pero lo que sí nos dice es que si usted inquiere en su palabra, se la cumple y la proclama, Dios le va a abrir puertas. Porque su obra tiene que correr. Ahora, también vemos en los versos 11 al 24, no lo vamos a leer por el tema de tiempo, que no solamente Esdras es bendecido, sino que la mano de Dios obra en su pueblo. Y quiero resaltar que esta parte del 11 al 24 es una carta que hace Artajerjes, y hay en este caso 7 órdenes: un permiso para salir, provisión para la casa de Dios, ofrendas, sacrificios, una provisión de restituir a los utensilios, etc. Esto solamente es el reflejo de lo que ya Dios ha hecho. Dios provee para su pueblo. Es decir, Dios sustenta. Dios honra cuando buscamos su palabra. ¿Por qué? Sencillo, porque estamos obedeciendo su palabra. Así que predique, hermano, sabiendo que Dios le va a respaldar. Predique porque Dios está con usted. Y al mismo tiempo, este resultado de buscar en su palabra hace que la mano de Dios obre en una verdadera adoración. Esto sería, el verso 17 al 28, el clímax de todo. El clímax no es que la mano de Dios estuvo sobre Esdras o sobre su pueblo, sino la respuesta en adoración del pueblo ante la obra de Dios. Verso 27 y 28. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y a sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esta adoración de Esdras viene de la mano de 3 elementos. Primero, él reconoce que Dios hizo todo. Número 2, reconoce que Dios tuvo misericordia y por esto hace la adoración. Note lo relevante del proceso. Una adoración verdadera no es música, aunque la música por lo general está vinculada a ella. Pero no es solamente eso. Una adoración está vinculada a yo darme cuenta de quién soy yo y quién es Dios. ¿Qué hace Esdras? Esdras reconoce que Dios orquestó todo. Verso 27. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Noten cómo él dice, Dios fue el que puso en el corazón de Artajerjes que él hiciera todo lo que hizo. No fue Esdras. Esdras reconoce que él es limitado. Esdras solamente puede decir que Dios es soberano, que Dios tiene el control. Y nuestra adoración inicia cuando nos damos cuenta de que Dios es, por sobre todas las cosas, soberano. Por lo tanto, aunque aquí vemos un ejemplo maravilloso, si las cosas no salen bien, Dios sigue siendo soberano y sigue mereciendo mi adoración. Aún el trabajo se corte, Dios sigue siendo soberano y Dios sigue mereciendo adoración. Aún me den 20 trabajos, Dios sigue siendo soberano y sigue mereciendo adoración. Segundo, vemos cómo Esdras reconoce que Dios tuvo misericordia. Verso 28.
e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. En otras palabras, Esdras reconoce que sin su misericordia nada hubiese pasado. El pueblo de Judá debió estar destruido para ese tiempo histórico. Ellos no se merecían la misericordia. Libro de Crónicas 2, 36, 15 al 16. Y Jehová Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban, tiraban, no leían, no ponían atención a la palabra. ¿Y qué hacían? Se burlaban de los profetas. Hasta que la ira de Dios, la ira de Jehová, subió contra su pueblo. ¿Y qué pasó? No hubo más remedio. Este pueblo se merecía el cautiverio. Y nosotros igual nos merecemos la condenación. Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad, que en este caso mismo que misericordia, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por nuestras obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia en el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. El adorador verdadero reconoce que era un pecador y que se merecía la condenación, pero Dios, rico en misericordia, con su gran amor con que me amó, aún estando yo muerto, putefacto, olía mal, era nauseabundo, Él me miró y me dio gracia. A mí, a Él, sí, yo merecía condenación, fuego, sangre, yo merecía clavos. Y Dios tuvo misericordia. Yo no me merezco a mi esposa, yo no me merezco a mis hijos, yo me merezco estar en un ataúd 7 pies bajo la tierra sobre concreto. Yo debo estar muerto y Cristo tuvo misericordia. Yo no me merezco nada, nada. Pero Dios, cuando manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó. Y por último, Esdras toma la acción. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras reconoce que solo Dios pudo hacer la obra. Y nuestra mayor evidencia es nuestra adoración en obediencia a nuestro Dios. Hay personas que se preguntan, ¿cuál es la voluntad del Señor? Y lo ponemos a con quién voy a casar, qué voy a estudiar, dónde trabajar. La voluntad de Dios es sencilla, no es algo misterioso que está por ahí. Obedezca su palabra. Ya. Que si compra una casa, sí, puede pedir dirección. Pero la voluntad no es que usted compre una casa, es que usted obedezca al Señor. La voluntad de Dios es clara, precisa, obedecer. Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos.
Juan capítulo 15, 9 y 11. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas hablo para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La obediencia es la clave. Cuando obedecemos, amamos a Dios. La pregunta que te hago, ¿amas a Dios? Que se puede replantear diciendo, ¿obedeces a Dios? La verdadera adoración, hermanos y hermanas, reconoce a Dios como el soberano, reconoce la misericordia de Dios y culmina con un corazón obediente a su palabra. A través de este capítulo podemos ver que la mano de Dios es la que encamina a las personas y al pueblo a buscar una relación con Dios. La gracia que recibió el pueblo fueron beneficios extras. La gran bendición fue reencontrarse con su Dios. Y cuando nos reencontramos con Dios, adoramos a nuestro Dios. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Primero, tomemos la decisión clara y firme de estudiar su palabra. Dediquemos tiempo al Señor. Segundo, confiemos en que Dios se encargará de su pueblo. A pesar de las circunstancias, crea en el Señor. Y por último, obedezcamos a Dios. Una verdadera adoración reconoce a Dios como soberano, reconoce su misericordia y obedece al Señor. Si aún no estás en la fe, te dejo saber que estás adorando a un Dios que no es el de la Biblia. Ese Dios se puede llamar dinero, fama, estudios, familia, hijos. Cualquiera sea ese Dios no te va a llevar a la salvación. Sin embargo, el Dios de Israel está disponible hoy a través de Jesucristo. Y tú puedes recibir el perdón de tus pecados y ser parte de la familia de Dios. Ven a Cristo ahora. ¿Qué te lo impide? ¿Qué hace que no vengas? ¿Dudas? ¿Temores? Bienvenido al club. Todos tenemos dudas y temores. Pero juntos hemos encontrado a Cristo en su palabra y para su gloria. Y si estás en la fe, te invito a que te enamores de su palabra. Saca tiempo que sea necesario. Quita, deja, pon, remueve. Haz un espacio con Dios para que tu adoración sea una adoración consciente, que tú te des cuenta de lo mucho que ha hecho Dios por ti y de lo mucho que Él se merece tu adoración. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el honor, tuyo es el poder. Reconocemos, oh Señor, que hemos cambiado la verdad de tu palabra muchas veces por cosas que son pasajeras. Reconocemos que tu palabra ha tomado un segundo, tercer y hasta quinto lugar en nuestras vidas cuando le ponemos atención a lo que pasa, a lo que termina, a lo que es este mundo, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a reencauzar, a retomar el amor por tu palabra. Y que este amor nos demuestre la obra que tú has hecho por nosotros. Y cómo, oh Señor, ahora tenemos un nuevo futuro contigo. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Te queremos adorar. Te queremos exaltar. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Dios les bendiga.